En este apartado vamos a estudiar un poco acerca de la clasificación de los activos. Es importantísimo irnos aprendiendo cada una de las cuentas que integran los activos, así como su subclasificación. ¿Por qué es importante? Porque es la base para poder realizar los registros. Vamos a abordar un poquito acerca de la característica común que tienen estas cuentas de activo y vamos a ir viendo cómo el encuadre que tiene este tema tiene que ver con pues justamente esta parte de la ecuación contable, lo que es la parte de los activos que conforma todos los bienes y recursos que la empresa tiene y que provienen de recursos ajenos y propios, lo cual lo conocemos como pasivo y capital, y que sirvió de base para los ejercicios para poder identificar justamente a través de la ecuación contable lo que es el capital contable. Vamos a abordar en esta primera parte una clasificación general que a la vez vamos a dividirlo en dos apartados. Vamos a hablar primero de lo que son los activos circulantes. Pero en esta clasificación general del activo les comento que de acuerdo a las normas de información financiera, estas se clasifican en circulante y no circulante. Y está la clasificación tradicional que es activo circulante, fijo y diferido. Ambas, su clasificación, dependen según su disponibilidad, es decir, entre más rápido se convierta en efectivo, es como se va haciendo la clasificación. De ahí que el circulante viene compuesto de caja, bancos, mercancías, que en adelante estaremos manejándolo como cuenta de almacén, en el cual vamos guardando toda la mercancía según lo que estemos vendiendo. Acuérdense que en este semestre nos vamos a dedicar a empresas que se dedican a comercializar productos. Pero la cuenta vamos a estarla manejando como almacén. También ahí está la cuenta de clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, IVA acreditable, pagos anticipados y anticipo a proveedores. Si bien hay otras cuentas que pudiéramos estar manejando, en este momento solamente vamos a utilizar esta clasificación. Dentro de los no circulantes están aquellos que no tienen tanto movimiento y aquellos que de alguna manera con el tiempo se van utilizando. Lo abordaremos y explicaremos en un segundo momento. Esta clasificación del activo tiene algo en común que va a aplicar tanto para los no circulantes como para los circulantes. Y es que todas estas cuentas de activo van a aumentar cuando entra, es decir, cuando la empresa recibe cualquier tipo de activo. Pongo aquí el ejemplo de dinero. Cuando el dinero entra, este aumenta. ¿Por qué? Pues porque si tú tenías 100 pesos y después recibes otros 100 pesos y luego otros 100 pesos, vas a tener un aumento hasta llegar hasta 300. Pero si haces un gasto de comprarte una pizza y gastas 100 pesos, te va a quedar un importe de 200 pesos. De tal manera que cuando entra va a aumentar y cuando sale va a disminuir. Eso es lo que vamos a observar. Se acordarán que ya vimos en los tecnicismos lo que significa una cuenta T, que es el formato gráfico que nos permite registrar de un lado los cargos, que en este caso, cuando realizamos cargos en todos los activos va a tener un aumento, y cuando hacemos un registro de abono en el lado acreedor, en el lado derecho de la cuenta T, vamos a tener una disminución. Y esto va a aplicar para cualquier tipo de activo. Y entonces también recuerden que eso también ya vimos, que todos los activos tienen movimientos tanto deudores como acreedores, pero que al final, y esto da una suma de movimientos deudores, suma de movimientos acreedores, pero al final el saldo que tiene la cuenta siempre va a ser saldo deudor. Eso quiere decir que la cantidad va a estar en el lado izquierdo. Recuerden los tecnicismos que ya vimos. Aquí pongo el ejemplo de cuando entra, pues por ejemplo, dinero, bienes o lo que es el almacén. Cuando se recibe un auto, obviamente va a tener ese aumento. No lo tenías y ahora la tienes, quiere decir que te estás haciendo de activos. Pero cuando das de baja el auto o cuando vas gastando la papelería, esto va disminuyendo. Esto es algo que tiene una reflexión lógica. De ahí que la importancia de que ustedes estudien sí los conceptos técnicos que se tienen que aprender, pero además hacer el análisis lógico que conlleva cada una de las cuentas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de estos activos. Primero nos vamos a abocar a los activos circulantes. Empezamos con caja. Representa el dinero en efectivo, es decir, todos los billetes que se reciben, como cuando alguien va y paga a Oxxo lo que compra, recibe la cajera, pues dinero, pueden ser cheques, pueden ser pagarés,
puede ser algún crédito, etcétera, o giros, pero recibe de alguna manera este dinero. De tal manera que aumenta cuando se deposita ese dinero, cuando entra ese dinero en la caja o cuando reciben el préstamo. Pero caja disminuye cuando sale ese dinero, ya sea que se pague algo, ya sea luz, agua o teléfono, o cualquier activo. Aunque en la realidad, en el caso de caja, en la vida real se utiliza para pagos pequeños. Ya cuando estén en tercer semestre se llevará una cuenta que se llama Fondo Fijo de Caja y que justamente van a volver a ver esto, pero con un tratamiento especial. Ahorita solamente les explico de manera muy general que caja aumenta cuando entra dinero y disminuye cuando sale. Su saldo, al ser un activo, es deudor y va del lado izquierdo. Posteriormente tenemos bancos. Bancos es la institución financiera que guarda el dinero de la empresa. El valor de los depósitos a favor del negocio, normalmente hecho a través de transferencias. Antes se usaba mucho los cheques, que eran estos documentos que se daban. Actualmente la mayoría de las operaciones se hace vía internet por transferencias. Y bueno, en el caso de bancos va a aumentar cuando se deposita ese dinero. Tú vendes y resulta que ese dinero no te lo quedas, vas y lo guardas al banco para tener mayor seguridad. Por eso dice ahí, la empresa recibe dinero por ventas, o recibe dinero por un préstamo, o recibe dinero por un nuevo socio que aporta. Se entra un nuevo socio y dice, ¿sabes qué? Te deposito en el banco y quiero ser parte de la empresa. Y disminuye cuando expides cheques, cuando pagas, ahora sí, con transferencia, el agua, la luz, el teléfono, o cuando pagas la materia prima o la mercancía que va al almacén o cualquier activo que tú estés manejando. También vamos a ver la cuenta del almacén. El almacén es ese lugar donde tú guardas la mercancía. Todo aquello que es objeto de compra o venta. Es la mercancía que tú vas a dedicarte a vender. Así es que si tú pones un negocio de zapatos, vas a tener el montonal de cajas de zapatos. Si tú pones un negocio de colchas, vas a tener tu negocio de colchas. O como veíamos en el video anterior, vamos a tener un negocio de pizzas, pues serán tus pizzas, ¿no? Aquí el almacén guarda toda la mercancía. Si bien les voy a decir, vamos a comprar mercancía, la cuenta que vamos a estar utilizando se va a llamar almacén y aumenta cuando se compra o nos devuelven mercancías. Cuando compras, pues que va a llegar esa mercancía al almacén, o cuando te devuelven alguna venta. Originalmente cuando se disminuye es cuando se vende. Pero si eso que vendiste, el cliente dice, ¿sabe qué? Yo no lo quería en color azul, lo quiero rojo, le devuelvo entonces vuelve a entrar al almacén. O al revés, cuando tú compras la mercancía y resulta que te trajo un proveedor un color que tú no querías, tú también lo puedes devolver. Entonces aumenta cuando tú compras o cuando te devuelve un cliente y disminuye cuando tú vendes porque sale la mercancía o cuando tú le devuelves al proveedor porque no te gustó lo que le pediste. Va a haber suma en ambos lados, tanto del movimiento deudor como el acreedor, pero la naturaleza de la cuenta es deudora y representa el valor de las mercancías que son propiedad de la empresa. Pero acuérdense, la cuenta que vamos a estar manejando es almacén. Luego vamos a tener la cuenta de clientes. Clientes es la persona que te compra la mercancía. El concepto nos menciona que son las personas que deben al negocio por haberles vendido mercancía a crédito. Esto quiere decir que no te lo está pagando en el momento y no se les exige especial documento, una garantía documental. Simplemente llega, te compra, tú crees en su palabra y ya te vende a crédito. ¿Cuándo aumenta la cuenta de clientes? Cuando tú vendes esa mercancía a crédito. Y disminuye cuando el cliente paga el total de la mercancía o parcialmente. Vamos a suponer que tú vendes 100 pesos a crédito a Juanita López, que aquí está sonriendo. Entonces van a aumentarse, aquí vas a poner 100 pesos de este lado y del lado del abono es cuando esta persona viene y te paga. Va a decir, ¿sabes qué? Te vengo a pagar. Entonces en ese momento que te paga, haces el abono a la cuenta. Ahorita solamente estoy explicando de manera individual cuándo aumenta y cuándo disminuye cada cuenta. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que a la hora de hacer el registro de alguna operación tenemos que cumplir con la partida doble o lo que es la ecuación del balance, que a todo cargo corresponde un abono, que más adelante lo estaremos abordando.
El saldo que tiene el cliente también es deudor. Tiene sumas en el lado derecho y sumas en el lado izquierdo, pero el saldo va a quedar en el lado izquierdo y representa el valor de todas las mercancías o las ventas que se hicieron a crédito a una persona. En este caso, clientes, es una persona que te está comprando, aunque representa la mercancía que tú vendiste a crédito. Es importante identificar, y esto tiene una lógica. Si tú tienes un negocio, vas a vender y obviamente a tus clientes, aunque en términos contables, cliente es el que te está comprando a crédito. Se lleva la mercancía y te dice que después te va a pagar. Después viene documentos por cobrar. Aquí son títulos a favor del negocio, tales como letras de cambio y pagarés. ¿Esto qué significa? Significa que también vendes a crédito, pero ahora no solamente vendes. Ahora resulta que a lo mejor llega la misma persona, tu mismo cliente, Juanita Pérez, pero resulta que no le tienes confianza y le dices, ¿sabes qué? Fírmame un documento de que efectivamente me vas a pagar. Ese documento que tiene validez mercantil se llama letra de cambio o pagaré. Aumenta cuando tú realizas la venta a crédito y recibes letras de cambio o pagarés a favor del negocio. Quiere decir que tú como empresa tienes el derecho de cobrarle a Juanita Pérez lo que te compró a crédito. Disminuye cuando viene Juanita Pérez y te dice, ¿sabes qué? Vengo a pagarte este dinero de la compra que te hice a crédito. Entonces se cancela en automático la letra o el pagaré y queda disminuido aquí el importe. Es lo mismo en el ejemplo anterior. Si tú le vendes 400 pesos y te deja un pagaré, haces el registro cargando en el debe, aumenta, y si viene y te paga, vamos a suponer que paga nada más 200, entonces estarás poniendo 200 en el abono. Entonces, que quede claro, disminuye cada vez que la persona que te está viniendo a pagar te da un abono de lo que originalmente. Aquí técnicamente dice cada vez que se cobra o se endosa uno de estos documentos. Es decir, tú vas y le cobras. O en otras palabras, si te pones del lado del cliente, viene el cliente y te paga, en ese momento tú haces el abono. Tiene movimientos tanto en el lado del debe como en el lado del haber, acuérdense, y el saldo es deudor por ser de una naturaleza deudora y por ser una cuenta de activo. Representa el importe de las letras y pagarés que el comerciante tiene derecho a cobrar o que el empresario por haber hecho una venta a crédito a un cliente. Aquí el documento por cobrar te lo va a firmar un cliente, aunque realmente lo que manejas en esta cuenta son importes que tienen las letras y los pagarés, pero cuando tú registres realmente sabes que un cliente, si yo les digo, Juanita Pérez te compra crédito y te firma pagarés, no vas a poner cliente, vas a poner documentos por cobrar, porque estamos hablando justamente de un pagaré o de una letra de cambio. Ambas son muy parecidas, son dos ventas a crédito, nada más que clientes es al contado, clientes es una venta a crédito pero sin un documento que te firma, y documentos por cobrar te está firmando un pagaré. Por eso ponemos aquí el ejemplo de que es un documento por cobrar. Deudores diversos, aquí también es una persona, pero es una persona que le prestas dinero. Esta persona pide dinero a la empresa. Son personas que deben al negocio por un concepto distinto de venta de mercancías. Ya no es Juanita Pérez que te debe dinero porque le vendiste. A lo mejor puede ser, aquí que puse un nombre, vamos a poner que el chofer de la empresa tiene una fiesta de 15 años de su hija y le pide a la empresa, oiga, présteme 10,000 pesos porque le voy a hacer la pachanga a mi hija para comprar el pastel, para hacer la fiesta, la cena. Entonces la empresa le presta dinero al chofer. Este chofer va a recibir el nombre de deudores diversos. Entonces, un deudor diverso es la persona que le debe a la empresa por un concepto distinto de venta de mercancías. O sea, no está comprando mercancía, recibió dinero prestado por cualquier concepto. Simplemente recibió dinero prestado y no se le vendió venta. ¿Cuándo aumenta? Cada vez que nosotros le damos dinero prestado.
Aquí dice cada vez que nos quedan a deber por un concepto diferente a la venta de mercancía. Ahora yo puse el ejemplo de que la persona pidió dinero prestado. También sucede, por ejemplo, en Oxxo. Tú trabajas en Oxxo y resulta que cuando te hacen ya el corte al final, que tú entregues la cuenta, habías vendido 10,000 pesos y resulta que tienes 9,000. La empresa no te lo va a perdonar. ¿Sabes qué te va a decir? Te los voy a poner a tu cuenta y te los voy a ir descontando cada semana o cada quincena según cómo te pague. Entonces también el deudor diverso le debe a la empresa por cualquier concepto menos la venta de mercancía. Y disminuye cuando el deudor paga. Cada vez que nos pagan, ya sea el total o una parte de lo que te quedan a deber. Si aquí el señor de la quinceañera que pidió 10,000 pesos viene a pagar 5,000, bueno, entonces disminuye el saldo. Tenía 10,000 menos 5,000, el saldo va a ser de 5,000. Entonces, este saldo también es deudor, recuerden, todos los activos tienen saldo deudor y representa el importe de adeudos diferentes a la venta de mercancía. Esto quiero que lo tengan muy presente porque muchas veces se confunde. Luego tenemos el IVA. Este IVA es un impuesto que se grava a todas las mercancías. Si tú compras una libreta, si tú compras una calculadora, si tú compras una chamarra, si tú compras unos zapatos, todo lleva un impuesto. Este impuesto también se conoce como un impuesto al consumo. Cuando tú compras y realizas gastos, el IVA de ese impuesto al consumo se llama IVA acreditable. Este impuesto tú lo pagas, pero cuando tú estás como empresa, tienes la oportunidad de registrarlo contablemente y al final del mes se cancelan las cuentas con las ventas que tú realices y ahí estás tú cobrando un IVA, que más adelante lo veremos en los pasivos, que es un IVA trasladado. Aquí este IVA, que es producto de las compras y de los gastos, se llama IVA acreditable. Y aumenta cada vez que tú haces una compra o que haces un gasto. Siempre el IVA acreditable tiene naturaleza deudora, quiere decir que siempre se carga. Cuando la empresa al realizar una compra paga o cuando realiza un gasto de teléfono. Por ejemplo, el teléfono te dicen, son 100 pesos más IVA. ¿Cuánto vas a pagar? Pues 100 más el IVA son 116. Vas y le das al Telmex los 116, no le das nada más los 100. De ahí que cada que realizas compras o algún gasto de algún servicio, tiene IVA acreditable. También se disminuye, normalmente es al final del final del mes, cuando la empresa cancela las cuentas y checa cuáles son las cuentas que realmente se tienen en el final del mes, de tal manera que eso normalmente se cancela. El saldo del IVA acreditable al final del mes es un saldo deudor. Representa el importe del IVA que tú pagaste por haber realizado compras o gastos. Después tenemos los pagos anticipados. Aquí los pagos anticipados principalmente son por rentas o por intereses. Estos pagos anticipados son aquellos que se hacen antes del tiempo convenido, como rentas pagadas por anticipado. ¿Estos qué son? Es cuando tú tienes, por ejemplo, la necesidad de contratar un local para vender tu mercancía y tú le dices al dueño del local, oiga, le quiero pagar el mes por adelantado para que me aparte el local comercial y nada más me lo deje a mí durante un año. Entonces tú estás pagando la renta anticipadamente, es decir, antes del vencimiento del mes. O también cuando tú pediste un préstamo y le dices a la persona que te prestó el banco, el dinero, ya sea un banco o un acreedor, ¿sabe qué? Le voy a pagar los intereses anticipadamente. También eso forma parte de los pagos anticipados. Aumenta cada vez que el negocio paga por adelantado y cada vez que se paguen intereses por adelantado. Disminuye conforme se pasa el tiempo, quiere decir que si tú pagaste la renta de 12 meses y cada mes te cobraban 1,000, quiere decir que pagaste 12,000. Si fue de enero a diciembre son 12,000, pero cuando ya acabó enero, ya se hizo uso de este servicio, entonces ya se disfrutó en el transcurso del tiempo y vas a disminuir esos 1,000 pesos. Cuando veamos cómo es que se convierte esto
en el registro veremos que esto se convierte en un gasto porque es un servicio disfrutado. El saldo que tienen las cuentas de pagos anticipados, que pueden ser rentas pagadas por anticipado o intereses pagados por anticipado, es deudor porque son cuentas de activo también. Después viene anticipo a proveedores. Esto es cuando tú adelantas un dinero a tus proveedores y le dices al proveedor, ¿sabe qué? Apárteme ese lote de mercancía para que a mí me lo venda. Supongamos que es un producto que está muy demandado. Entonces, cuando tú ya lo pagas, haces un adelanto. Es como cuando vas y tú le dices al de la empresa que te vende tu chamarra, oiga, apárteme esa chamarra, cuesta 2,000 pesos, le dejo 1,000. Tú le estás adelantando 1,000 pesos para que después te dé tu chamarra. Es algo similar. El anticipo a proveedores es un abono que tú das, una cantidad entregada al proveedor como parte de una cuenta global. El proveedor es la persona que te surte las mercancías. Entonces es cuando tú entregas ese anticipo a tu proveedor, aquel que te está surtiendo la mercancía, para asegurar que sí te llegue. ¿Cuándo disminuye? Cuando tú recibes ese bien que apartaste. Si tú apartaste mercancía, en ese momento que tú apartaste la mercancía, entonces vamos a suponer que tú quieres comprar 50,000 pesos de mercancía, pero tú le dices al proveedor, oiga, pues ahí te va 20,000 pesos, apártame esa mercancía que equivale a 50,000 para que yo pueda tener segura esa mercancía, te van 20,000. Cuando te llega la mercancía, el proveedor te va a decir, son 50,000, pero como ya me pagaste 20,000, ya nada más me quedas a deber 30,000. Entonces, esto ya a la hora de hacer el pago de la mercancía ya no le vas a dar todo, porque tú ya en el anticipo le entregaste 20,000. Entonces, resumiendo, el anticipo a proveedores son dineros que das anticipadamente a tu proveedor, disminuye cuando te llega la mercancía y disminuyes esa cantidad que te dio, y